buenas tardes, mi nombre es Ana Olvera, de la carrera de Información y la materia de Inteligencia Artificial, trabajo de investigación número 2. Somos el grupo número 15, los integrantes son Julio Efraín Bastida Vargas, Oscar Gabriel Pacheco Vargas, mi persona, Yana Michelle Vega Vargas y mi compañero Mike. Entonces, los temas a tratar son el Machine Learning y las redes neuronales. Entonces le daré una breve introducción sobre estos dos temas. Por ejemplo, el Lecture Learning es de la IA, de la inteligencia artificial dentro de desarrollo de algoritmos y modelos. Su definición general es un subcampo de la inteligencia artificial que desarrolla algoritmos y modelos que permiten que las computadoras aprender datos y realizar tareas sin estar programadas explícitamente. También su tipo de aprendizaje son supervisados y no supervisados. Su aprendizaje es profundo como una subcategoría que utiliza redes neuronales profundas. Entonces, ¿qué aplicaciones prácticas tenemos en esto? Es el reconocimiento de voz, clasificación de imágenes, recomendaciones, personalizaciones, diagnósticos médicos, soluciones financieras, entre otros. En este caso, el Lecture Learning es un poquito más fácil de llevar porque se trata sobre inteligencia artificial, que hoy en día la tecnología está muy abastecida con ese tema y que uno investiga y se basa a eso. Ahora, los sistemas neuronales, como indica el nombre, es una estructura que se basa en el funcionamiento humano de las redes neuronales, de los modelos computacionales. ¿A qué se refiere esto? Su arquitectura básica se podría decir que trata sobre la capa de entrada, capas ocultas y capa de salida. Entonces, son conexiones poderosas entre neuronas. ¿Qué nos va a permitir esto? Un aprendizaje entretenido. La retroprogramación de algoritmos fundamental para ajustar los pesos de las conexiones de la función de su error. En este caso vamos a trabajar lo que es el ámbito investigativo y también vamos a realizar ejemplos que nuestros compañeros van a hacer un poquito más referentes a los temas que son el Machine Learning y las neuronales. Entonces, a continuación, mis compañeros van a seguir con la exposición y muchas gracias. Bueno, hoy me tocó hablar sobre los fundamentos teóricos del tema. En este caso vamos a ver sobre redes neuronales y Machine Learning. Primero, los conceptos básicos de las redes neuronales. Tenemos que es una forma nueva de computación inspirada en modelos biológicos. También un modelo matemático que contiene una gran cantidad de elementos procesales, los cuales están organizados en niveles, y un sistema de computación formado por muchos elementos simples que contienen elementos de procesos muy interconectados. También hay que tener en cuenta que las redes neuronales tratan de interactuar con entornos naturales. Esto es similar a una red biológica, son parecidas a las redes neuronales. En Machine Learning, los conceptos básicos, tenemos que es una rama de la inteligencia artificial y se centra en el desarrollo de sistemas que poseen la capacidad de autoaprender y mejorar su percepción a medida que pasa el tiempo. En resumen, la máquina tiene la capacidad de adquirir conocimiento, mejorar su rendimiento y superar a su adversario humano en un breve periodo de tiempo, todo ello a través del procesamiento y análisis de datos que le proporciona. Aquí también vamos a ver los tipos o clasificaciones de redes neuronales. Tenemos las redes neuronales por número de capas, en monocapa y multicapas. También tenemos las redes neuronales por tipo de conexión, en los cuales están las redes neuronales no recurrentes y las redes neuronales recurrentes. Tenemos las redes neuronales por grado de conexión, en redes totalmente conectadas y redes parcialmente conectadas. En Machine Learning tenemos tipos o clasificaciones también, como aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje reforzado. En los algoritmos y modelos de las redes neuronales
Como podemos ver aquí en esta imagen, contamos con una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. En la capa oculta pueden tener también sus capas o más capas. Y en Machine Learning, los algoritmos y modelos son algoritmos de regresión, que esto quiere decir que cuando se requiere una tarea de regresión, un programa de aprendizaje automático debe realizar estimaciones y obtener una comprensión profunda de las relaciones entre las variables que debe estudiar. También está el algoritmo bayesiano, que aplicando en el teorema de Bayes, este algoritmo clasifica valores independientes de cualquier otro dato de la colección bajo estudio, permitiendo el uso de índices, probabilidades para predecir clases o categorías basadas en un conjunto predeterminado de características. Y el algoritmo de agrupación, que se utilizan principalmente en el aprendizaje autónomo no supervisado, ya que permite organizar y clasificar datos sin etiquetar. El algoritmo realiza una búsqueda grupal en datos presentados por variables. Saludos cordiales, mi nombre es Julio Bastidas y a continuación les voy a explicar las aplicaciones de los algoritmos en redes neuronales. Son modelos matemáticos para imitar el funcionamiento del sistema nervioso. Tenemos aplicaciones en computadora, donde hace reconocimiento facial, clasificación de imágenes y detección de objetos. Estas aplicaciones hacen imágenes representativas y gráficos ilustrativos. Tenemos aplicación en procesamiento del lenguaje natural, donde hace traducción automática, análisis de sentimientos y chatbots, donde hace como ejemplos de frases o ejemplos de textos. Tenemos aplicación en sistemas de recomendación, como recomendación de productos, contenido personalizado en redes sociales, etc. Tenemos aplicación en la medicina, donde realiza diagnóstico médico, análisis de imágenes médicas, descubrimiento de fármacos, etc. Estas aplicaciones hacen imágenes de escáneres médicos o gráficos representativos para dar un diagnóstico. Aplicaciones en finanzas. Realiza una predicción de mercados financieros y detección de fraudes. Tenemos aplicación en la automatización industrial y robótica, donde hace un control de procesos, inspecciones visuales, etcétera, mediante imágenes de robots industriales o procesos automatizados. Tenemos aplicaciones en los juegos y entretenimiento, donde se realizan juegos inteligentes, simulaciones realistas, etcétera. Ahora vamos a hablar sobre las aplicaciones con algoritmos de Machine Learning. Se centra en el desarrollo de algoritmos y modelos que permiten a la computadora aprender patrones y tomar decisiones basadas en datos. Las aplicaciones que tenemos con Machine Learning realiza reconocimiento de patrones y visión de computadora, donde hace reconocimiento facial, detección de objetos y segmentación de imágenes. Tenemos aplicación en procesamiento del lenguaje natural, donde hace traducción automática, análisis de sentimiento, chatbots, resumen automático de texto. Tenemos aplicación en sistemas de recomendación, donde hace recomendaciones de producto, recomendación de contenido. Tenemos aplicación en predicción y análisis de datos. Esta aplicación hace predicción de series temporales y análisis predictivo. Aplicación en medicina y salud. Realiza diagnóstico médico y descubrimiento de fármacos mediante imágenes de resonancia magnética y otros dispositivos médicos. Tenemos aplicación también en automatización y optimización. Esta aplicación hace automatización industrial
y realiza una gestión de la cadena de suministros. Tenemos aplicación en las finanzas, en predicción de mercados financieros, detección de fraudes y gráficos de tendencias financieras. Ahora vamos a realizar unos dos códigos de las dos aplicaciones que tenemos. Tenemos el algoritmo genético. Estos algoritmos son técnicas de optimización y búsqueda basadas en la teoría de evolución y la selección natural. Estos algoritmos están inspirados en el proceso de evolución biológico y se utilizan para resolver problemas de optimización, búsqueda y machine learning. A continuación vemos el código que nos va a resolver una ecuación y darnos un resultado. Para eso importamos NumPy y en este código podemos calcular el valor de actitud de cada solución de la población actual. La función fitness calcula la suma de productos entre cada entrada y su peso correspondiente. En este código seleccionamos los mejores individuos de la generación actual como padres para producir la descendencia de la próxima generación. En el siguiente código, en el punto que se produce el cruce entre los dos padres, generalmente está en el centro. El siguiente código nos indica la primera madre en aparecer, la segunda madre en aparecer y la nueva descendencia de la que tomará la primera mitad de sus genes el primer padre. La nueva descendencia de la que tomará la segunda mitad sus genes el segundo padre. Se realiza este código. El siguiente código realiza la mutación. Cambia un solo gen en cada descendencia en forma aleatoria. Este código nos va a maximizar esta ecuación antes posible. Los cuales los mejores valores para 6 pesos que son W1 a W6. Usaremos el algoritmo genético para obtener los mejores valores posibles después de varias generaciones. Aquí realizamos la entrada de los datos. Aquí ponemos el número de pesos que va a buscar la optimización, que en este caso son 6. Por lo que tenemos aquí 6 valores. En este proceso de aquí realizamos la definición del tamaño de la población y creamos la población inicial. En el siguiente código medimos la actitud de cada cromosoma en la población. Seleccionamos los mejores padres de la población. Generamos la próxima generación mediante crossover. Agregamos algunas variaciones a la descendencia usando mutación y creamos la nueva población basada en los padres y la descendencia. Y imprimimos el mejor resultado que tengamos. Como podemos ver, aquí está lo que realiza este código. Nos va a dar 100 iteraciones, ya que aquí le pusimos 100 iteraciones. Y aquí le bajamos a 50.
Vamos a correr el código desde el principio. Importamos NumPy. Realizamos la entrada de los valores. Ponemos los pesos que vamos a buscar. Tamaño de la población. Bajamos las iteraciones de la generación a 50. Y como podemos ver, aquí está el 50, que es el mejor resultado, es 103.3269. Y al final nos va a dar los resultados óptimos. Y aquí son los 6 resultados óptimos y el resultado fin, que es 103, que es el último de las 50 iteraciones. Eso sería con respecto al algoritmo genético. Ahora vamos a ver el algoritmo K-NIST con una base de datos de Titan. El algoritmo K-NIST es un método de clustering o agrupamiento que se utiliza para dividir un conjunto de datos en grupos o clusters basados en características similares. Este algoritmo es ampliamente utilizado en aprendizaje no supervisado y es relativamente sencillo por el efecto. Este algoritmo lo vamos a basar mediante una base de datos que encontramos en Internet, que es Titan. Aquí podemos descargar la base de datos. Y ya descargada tenemos que anclarla aquí al Google Colab. Para eso vamos a esta carpetita. Y aquí exportamos la base de datos que se llama Train SCB. Ya con eso ya podemos realizar nuestro proceso. Para eso importamos pandas, importamos la base de datos, verificamos que ya esté cargada la base de datos. Realizamos la eliminación de filas y valores que no tienen, que están faltantes. Extraemos una columna de Passenger, el archivo, y verificamos la longitud. La longitud es 183. En este código definimos las columnas. En este caso vamos a extraer age, zip, zip, patch y far. Y escalar los valores para que tome la matriz la correlación. Ahorita vamos a definir el modelo. Importamos la clase KMES para llamar el algoritmo de clustering. Aquí vamos a llamar el algoritmo de clustering y vamos a tener 4 clustering. En este código tenemos aquí los centroides de los clustering una vez que el algoritmo KMES han sido ajustados a los datos. Esta etiqueta va a contener los clusterings asignados. Aquí nos va a realizar una suma de clusterings.
Aquí nos devuelve la longitud de la base de datos del archivo. Y lo que vamos a hacer aquí es una división. Este código nos devuelve la distancia del cuadrado de cada muestra al centroide más cercano, que son 341.67. Cabe indicar que hay que realizar varios clústeres para ver cuál resultado se asemeja al resultado y nos da un resultado óptimo. Ahora vamos a bajar de 4 clústeres a 3. Podemos a correr el programa y seguimos con todo para abajo. Realizamos los centroides con los clusterings. Las etiquetas asignadas. Aquí podemos ver que asignó el 2, el 0 y el 1. Estas son las etiquetas asignadas a los clusterings. Aquí va a realizar una suma de los clusterings. Son 151. Esto nos devuelve la longitud del archivo, que son 183. Y realizamos una división. Nos da 0.82. Vamos a ver el resultado que nos devuelve la distancia del cuadrado, que es 427. Y así podemos ir viendo los resultados que pueden ser más factibles o posibles para llegar al resultado que esperamos. Bajamos el clustering a 2. Corremos el programa. Y podemos ver que ya está el clustering 2. Vamos a ver los centroides. Vamos a ver las etiquetas que nos da. Nos da el 0 y el 1. 0 y el 1. Realizamos una suma que nos da 48. Esto nos devuelve la longitud del archivo. Realizamos la resta. La división, perdón, que es 0.2622. Y vamos a ver el resultado de las distancias al cuadrado, que es 522. Ese sería el mejor resultado que nos devuelve este algoritmo de K-metres. Eso sería todo. Gracias. Siguiendo con nuestro tema de exposición, me ha tocado exponer la discusión de las limitaciones y desafíos de las redes neuronales y Machine Learning. Esto vamos a hacer un preámbulo sobre el análisis de estas limitaciones y los desafíos que encontramos en las redes neuronales RN o las Machine Learning ML, que son cruciales debido a sus múltiples factores que impactan directamente en la aplicabilidad en las diversas áreas. Vamos a exponer mediante una síntesis tanto las redes neuronales como de Machine Learning. Sí, la determinación que se refiere a las redes neuronales donde se devuelven excesivamente complejas, esto por tareas demasiadamente intrincadas, y esto puede afectar la capacidad de generabilidad en el entorno en la que se esté utilizando. A diferencia en este caso del Machine Learning, que las necesidades de esto implica la alta demanda de datos de alta calidad que requieren para poder, en este caso, cumplir con sus funciones específicas. Otras de las afectaciones que tenemos tanto en redes neuronales es la necesidad que ésta exige por la gran acumulación o el gran conjunto de datos en la cual plantea muchas veces estos
en la recopilación costosa para las implementaciones que se requieran hacer dependiendo en el área específica. Obviamente esto preocupa por la información que puede estar almacenada en ser utilizada o no. ¿Sí? Esto, a diferencia del Machine Learning, que son problemas determinantes justamente por la acumulación o la excesivamente determinación de datos. Esto también implica que tanto en las redes neuronales la falta de interpretabilidad y la transparencia es muy crítica en los dos contornos, tanto de Machine Learning como de recursos neuronales. Podemos especificar también que la robustez y la adversabilidad son problemas que ya inducen y que siguen siendo preocupantes tanto en la seguridad de vehículos autónomos, esto poniéndolo en el área mecánica, ¿no? Estamos hablando de las redes neuronales en donde pueden fallar y esto puede causar obviamente más adelante complicaciones para este tipo de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos en temas mecánicos, también podemos ver que tanto el Machine Learning, en la llamada caja negra, como utilizamos en los aviones comúnmente que tenemos, que es la recopilación justamente de datos por el tema de averías o no, esto también dificulta en este caso la comprensión o la toma de decisiones que en este caso se puedan tomar más adelante. ¿Sí? La falta en este caso de generalización dificulta en este caso la amplitud de patrones aprendidos en las nuevas situaciones sin diversabilidad adecuada en temas de datos. Y esto implica que también en Machine Learning hay un sesgo en este caso de los datos por un mal uso en temas de falta de interpretabilidad, en este caso, para poder ocupar el total potencial que tenemos en estas IA. Esto es parte, en este caso, de un análisis tanto de redes neuronales como de Machine Learning. Esto también existe un margen, en este caso, de implicaciones, tanto en la toma de decisiones éticas y sociales del uso que ahora estamos viendo en la actualidad, tanto en las IA, por las redes neuronales y el Machine Learning. Como podemos apreciar en las imágenes, tenemos un sinnúmero de usos en donde nosotros podemos verificar y darle el mayor uso, pero aquí existe estas implicaciones éticas y sociales, tanto de las redes neuronales y Machine Learning, en informática subrayan la necesidad de desarrollar y aplicar prácticas de éticas sólidas, normas claras y regulaciones que guíen su implementación para garantizar un impacto positivo y equitativo en la sociedad. Esto habría que verificar de manera un poco más profunda en poder implementar este tipo de éticas y sociales en el uso, en este caso, de estas dos herramientas de IA que mantenemos actualmente. Es parte de lo que en este caso puedo argumentar con la exposición, dándole paso a mi compañero. Los resúmenes de los hallazgos y logros alcanzados. En las redes neuronales tenemos que se utilizó un algoritmo genético para optimizar una ecuación y se evaluó su rendimiento en términos de error, convergencia, estabilidad y visualización. Tenemos también que el algoritmo encontró pesos óptimos para la ecuación. El valor de la función de aptitud alcanzado por estos pesos fue aproximadamente de 272.99, lo que indica la calidad de la solución. Se destacó que los algoritmos genéticos pueden proporcionar buenas soluciones aproximadas, pero no garantizar siempre la obtención de la solución óptima. Por otro lado, en Machine Learning tenemos que se utilizó el algoritmo K-means con dos clústeres para analizar la estructura de los datos.
se encontró que un total de 183 muestras, 42 fueron asignadas a un clúster específico. La inercia del modelo, que presenta la suma de las distancias al cuadrado de todas las muestras a los centroides de los clústeres, fue de 552, fue de 522.74. Gracias. Y ya.